Bienvenidos a Medicina Emprendedora. Soy Ana Cristina Martínez, cofundadora de Jaime Solution. Siempre de que no iba a ser empleada, que quería tener un consultorio privado. Bienvenidos a Medicina Emprendedora. Soy Ana Cristina Martínez de Jaime Solution, software de historias clínicas para todos los profesionales de la salud en la nube. En este espacio estamos con historias inspiradoras de médicos que han dado ya el salto al emprendimiento. En este momento nos encontramos en nuestro segundo episodio con el doctor Juan Esteban Sierra, quien es cirujano plástico, pero además es creador de la empresa Mombo. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias por darnos este espacio. Por favor, díganos quién es Juan Esteban Sierra y qué hay detrás de Juan Esteban Sierra. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. A Jaime, pues muchísimas gracias también y una gran oportunidad para compartir muchas cosas el día de hoy. Para comenzar, pues yo soy cirujano plástico, me formé como cirujano plástico en el Brasil, pero yo soy de Manizales. Allá hice mis estudios de colegio y bachillerato y también de universidad. Yo soy egresado de la Universidad de Caldas y de allí de Manizales me fui para Brasil a hacer la especialización en cirugía plástica. Estuve viviendo 5 años en Brasil y cuando llegué a Colombia, pues decidí venirme para Medellín a comenzar mi ejercicio profesional. Estuve buscando otras ciudades donde comenzar a ejercer, muchos lugares donde iba, o todos los lugares donde iba y hablaba con cirujanos plásticos que ya llevaban más tiempo, me decían que el mercado estaba full y que no había espacio para nadie. Me di cuenta que me iba a tocar hacer las cosas como por mi cuenta y entonces me vine a Medellín y empecé a buscar un espacio, lo cual no fue tan fácil, un espacio dentro del gremio, un espacio para poder comenzar a ejercer mi profesión. Y desde ese momento y desde antes incluso yo pensaba en cómo podría yo comenzar mi consulta privada. Yo tenía la mentalidad siempre de que no iba a ser empleada, que quería tener un consultorio privado. Entonces, pero sin embargo me tocó los primeros 2 años, estuve trabajando en urgencias, ni que hablar en la residencia, muchos turnos, muchos trasnochos, mucho trabajo y cuando llegué estuve prácticamente de turno 2 años trabajando en urgencias, atendiendo pacientes de cirugía plástica y pues esos 2 años también me servían porque tenía mucho tiempo libre, la verdad, en la semana y comencé como a estudiar y a aprender un poco de cómo era que uno podía comenzar a emprender. Pasa que cuando eso no había cursos de emprendimiento, pero ahí fui comenzando a estructurar, digamos, mi vida y ya van 26 años ejerciendo la cirugía plástica, comencé mi consultorio privado desde ese momento y pues aquí seguimos ejerciendo la profesión, la cirugía plástica, muy feliz y cuando llevaba por ahí unos 12 años ejerciendo, ya pues me estaba yendo bien, estaba contento, pero tenía demasiado trabajo, demasiado y no solamente la parte quirúrgica y asistencial, digamos, sino la parte administrativa y era muy desgastante y no sabía mucho del tema. Entonces yo tenía que trabajar extensas horas, no solamente atendiendo a los pacientes, sino también atendiendo temas administrativos en el consultorio. Y en ese momento tuve la oportunidad de conocer a alguien que me ayudó a estructurar un poco el consultorio, o bastante me ayudó, y yo comencé a implementar todos esos cambios y me di cuenta de que realmente nosotros como médicos tenemos una gran carencia en ese sentido y eso me motivó a crear esa empresa que se llama Mombo, que lo que busca es ayudarle a los médicos a tener ese conocimiento, esa formación y a que implementen todas estas estrategias que les van a servir mucho para convertirse en médicos emprendedores. Bueno, doctor, o sea, ¿cuáles han sido los mayores desafíos al realizar esta empresa y a convencer a los médicos de que necesitan organizar sus consultorios? La verdad, el mayor desafío es el lograr el cambio de mentalidad. Nosotros los médicos tenemos una estructura como muy cuadriculada y pues sabemos mucho de medicina, pero de otras cosas no sabemos. No nos enseñaron en la facultad y no nos hemos preocupado por formarnos en otras cosas. Yo veo los especialistas en diversas áreas y médicos generales que siguen yendo a los congresos de la misma especialidad y estudiando lo mismo y haciendo repetitivamente, estudiando y profundizando cada vez más en su especialidad. Sin embargo, no los veo aprendiendo temas como de cómo gestionar el consultorio, cómo manejar las finanzas, cómo volverse uno más tecnológico, qué tecnologías puede implementar en el consultorio para ser más eficiente.
qué procesos puede implementar en el consultorio para que sean más eficientes, cómo contratar a las asistentes, a las secretarias, cómo crear un equipo de trabajo, y todo buscando lógicamente una mejor calidad de vida para el médico, para que aprenda a administrar y a delegar también en personas que saben. Entonces, lo más difícil ha sido lograr ese cambio de mentalidad y de saber que realmente nosotros no somos capaces de hacer todo. A veces nos creemos como que yo aprendo y yo lo hago. Entonces tengo colegas que inclusive se han metido a hacer MBA para aprender a administrar el consultorio, y yo creo que eso nos saca a nosotros del foco, porque pues si realmente lo que es nuestro es la atención de los pacientes, nosotros deberíamos seguir concentrados en eso, pero tener un equipo de trabajo que se dedique a esas otras labores que nosotros no sabemos. Entonces sí es importante saber algo de esos temas. Creo que un MBA es demasiado avanzado, pero sí creo que debemos tener unos conocimientos básicos, lo cual yo encuentro que no tenemos. O sea, yo me pongo a conversar hoy con colegas jóvenes recién egresados de la especialización, otros que llevan 10 años y otros que llevan 20 años, y es lo mismo, ninguno sabe. Todo el mundo es ensayo y error, no hay una metodología. Entonces creo que también ese es otro de los obstáculos, de que debemos aceptar de que no somos capaces de hacer todo, de que debemos delegar, buscar quién nos ayude, y por eso pues es parte del tema del mundo también, claro. Me parece muy bien. Doctor, usted en su consultorio tiene historia clínica electrónica con Jaime. ¿Cómo cree que ha organizado su consultorio? Porque muchos médicos le tienen mucho miedo a la tecnología, temen como fracasar en la tecnología. Cuéntenos cómo ha organizado su consultorio con la historia clínica. Mire, la tecnología es algo espectacular, porque me voy a ir atrás cómo fue mi proceso. Cuando a nosotros nos empezaron a exigir que tuviéramos historia clínica digital, y yo pues en muchas cosas he sido muy pionero. O sea, yo fui de los primeros que tuve página web, por ejemplo. Yo me acuerdo que aquí en Manizales, en Medellín, perdón, en el 99, 2000, casi nadie tenía una página web, y yo conseguí un ingeniero que me hizo una página web, pues lo que hacían en la época. Okay. Pero bueno, volviendo a la historia clínica, nos exigieron historia clínica digital, y nosotros veíamos eso como médicos, como que nos iba a dificultar la vida, como que eso iba a ser más difícil para nosotros, que teníamos que aprender a manejar esas historias, y que digitar en el computador, acostumbrados todos a escribir. Yo encuentro hoy, en 2025, todavía colegas que siguen escribiendo sus hojas, sus historias clínicas en papel, y que tienen el consultorio, esta pared la tienen pero llena de historias clínicas, y lo que tienen es un gran archivo que les ocupa una gran cantidad de espacio en sus consultorios, y eso es terrible. Entonces yo comencé a implementar historia clínica digital. La verdad, exploré en ese momento las personas que estaban comenzando a hacer eso, y la historia pues al principio era muy incipiente, esas historias clínicas, pero hoy en día una historia clínica digital nos permite tener, yo creo que lo más valioso es tener la información de todos nuestros pacientes digitalizada. Yo digo que uno podría no tener mucha información, pero tener los datos de los pacientes. Hoy en día se sabe que los datos es lo más importante, y tener historias clínicas organizadas, que yo, si necesito una información, yo simplemente voy a un cuadro y doy unas directrices y me sale un informe. Eso es maravilloso. Antes no podía. Nosotros visitamos en nuestras asesorías médicos y vamos y decimos, bueno, a sus pacientes, ¿cuál es la edad promedio? No sé. ¿Dónde viven sus pacientes? La mayoría, pues no sé, porque la información no está digitalizada. Entonces, pues Jaime está lleno de información, una cantidad de información que tenemos nosotros que digitar, que escribir allí, que es tan valiosa que a veces creemos que nos está quitando tiempo, y al contrario nos está aportando a tener más información de manera más oportuna. Fuera de eso, las historias clínicas, podemos allí colocar las descripciones quirúrgicas. Yo todavía veo los colegas salen con las descripciones quirúrgicas debajo del brazo. Yo a mi secretaria le envío por un drive, le mando la historia clínica, y ella inmediatamente la coge de la nube y la monta en Jaime, y yo la puedo consultar si estoy en vacaciones. Un día me pasó, estaba en vacaciones no sé dónde, una paciente, doctor, necesito la historia, estaba en Estados Unidos, y yo cogí, entré a Jaime, le mandé la descripción de la operación. O sea,
si yo En cualquier parte del mundo. en cualquier parte del mundo, o sea que Desde internet. si eso pasa al médico que tiene las hojas de las historias clínicas en el consultorio en papel, ¿qué tiene que hacer? Usted dice, no, espere que yo llegue a Medellín y yo la mando. En cambio, esto es una cosa inmediata. Bueno, doctor, específicamente, ¿qué hace Mumbo? ¿Cómo le ofrece a los médicos su programa? ¿Qué les dice para que ellos puedan aceptar que Mumbo es algo que les puede ayudar en la administración de su consultorio? Pues nosotros lo que hacemos es realizar una evaluación del consultorio. O sea, primero un médico se interesa por este tema de mejorar su calidad de vida, que es eso lo que se busca, y quiere convertir su consultorio en algo como una empresa, tener una estructura mucho mejor. Entonces nosotros primero hacemos una evaluación de en qué momento está ese profesional. Generalmente estamos enfocados más en médicos que ya tienen su consultorio y de pronto llevan unos 2 años así. Sin embargo, como yo dije ahorita, yo lo hice a los 10 años. Ojalá yo lo hubiera empezado a hacer desde el principio. Claro. Pero bueno, eso es lo que tratamos. Un médico que ya tiene por ahí 1 o 2 años de consultorio, que quiere que su consultorio comience desde el principio con pie derecho. Entonces se le hace una evaluación y nos enfocamos muchísimo, lógicamente, en esa evaluación a entender qué es lo que el médico quiere de su vida, cómo quiere que su vida sea. Porque a veces también es como, voy a abrir mi consultorio y me llegarán pacientes y operaré de todo y atenderé de todo y lo que llegue, porque todo es trabajo y lo voy a aceptar todo, y no es bien así. Las empresas que son exitosas se concentran en un nicho de mercado específico, van hacia un norte muy claro. Entonces nosotros los médicos también tenemos que tener eso. Los que no lo tienen, nosotros les ayudamos a lograrlo. Tenemos unos talleres y unos cursos virtuales que nosotros les entregamos material para que ellos lo revisen, lo estudien, lo analicen, lo lean, y basado en eso, pues entonces ya comiencen a elaborar esa parte inicial que es tan importante, que yo siempre que hablo en mis conferencias digo, vean, esto es como la base de todo un edificio. Primero hay que construir la base para hacer el edificio. Entonces la base está en la construcción de los valores, de la misión, de la visión, del propósito, y desde ahí comenzamos a trabajar, porque cada uno tiene expectativas diferentes y vidas diferentes. Entonces no hay una fórmula única. Entonces hacemos esa evaluación y una vez la tenemos, digamos, ya con el edificio en la base, entonces comenzamos a construir ese edificio encima. O sea, que es muy personalizado. Es que no es una cosa, claro, porque cada médico es un mundo distinto, cada especialista en cada especialidad es distinto, a cada uno le gusta algo diferente. Yo digo, en cirugía plástica, por dar mi ejemplo en particular, está la cirugía plástica, estética, reconstructiva, maxilofacial y de la mano. Entonces tenemos pacientes de que quieren quedar más bonitos, simplemente que están bien, hay otros que son de trauma, malformaciones congénitas. No hay ningún cirujano plástico que haga todo eso, no existe. Uno finalmente, o uno lo hace o los pacientes lo hacen, lo van subespecializando. Yo, por ejemplo, desde hace como 10 años, pues por algún motivo las personas me especializaron en abdominoplastia. Entonces yo lo que más hago es abdominoplastia. Entonces yo fui dejando una cantidad de cosas. O sea, si yo hubiera hecho ese ejercicio hace 25 años, pues hubiera sido también mucho mejor, porque yo hubiera encontrado de una vez como para a dónde voy. Digamos que yo sigo construyendo cosas aún hoy, después de tener el consultorio tan avanzado como está, sigo cambiando, y entonces lo que nosotros hacemos es lograr desde el principio que se estructure una carrera profesional que le brinde al médico esa libertad, o lo que él quiera, porque puede que no quiera libertad, puede que quiera trabajar más. Entonces, pues si lo que quiere es trabajar todo 24 horas, pues Por eso te dije, ¿no? exacto, pues de pronto, ¿cierto? O si le encanta hacer turnos en urgencias, hay médicos que son felices haciendo turnos en urgencias, pues está bien, pero es como que encuentren una lógica en su ejercicio profesional, que no le pase lo que me pasó un día que me encontré con un amigo que estudié en Manizales, llevaba 23 años trabajando en urgencias aquí en Medellín, y que me lo encontré y me dice, no, es que no veo la hora de jubilarme, ya me faltan 2 años, y yo lo veía tan feliz de que iba a terminar eso, pero tan acabado en su aspecto personal, físico. Yo decía, o sea, este tipo realmente le ha dado duro esta vaina, y
y no ve la hora de terminar, de jubilarse, para salirse y no hacer nada. Imagínense. ¿Cómo queda O sea, cansado? entonces quiere decir, yo siempre que veo a alguien así, yo digo, debe ser que no está haciendo no hizo lo que le gustaba. O sea, yo digo que si uno hace lo que le gusta, no se jubila, sigue haciéndolo porque es parte del placer que le produce hacerlo. La pasión también que tiene uno por Por su eso, profesión y por trabajar. claro, en la pasión está el propósito. Exacto. Entonces, cuando encontramos el propósito del médico, sabemos qué le apasiona, nos enfocamos en eso y vemos cómo construimos junto con él ese propósito y pasión. Por medio de cursos, asesorías personalizadas, les hacemos unas asesorías que los acompañamos 4 meses de manera muy intensiva para que haya una transformación rápida. Y después de 4 meses les damos la oportunidad de continuar acompañándolos ya de una manera un poco más distante, pero acompañándolos para que no se les apague el fuego y que continúe el proceso. ¿Usted qué le aconseja a las nuevas generaciones que están saliendo a ejercer su medicina? ¿Qué consejo le daría? Lo que les recomiendo a todos es que miren, pues que empiecen por esa base que estoy hablando yo aquí, diciéndoles que lo que más tiene uno que construir cuando está haciendo una carrera profesional no es cómo va a conseguir el dinero, no se debe concentrar en conseguir dinero. Hay muchas maneras de conseguir dinero más rápido que haciendo medicina. Entonces es cómo combinamos esa pasión que tenemos. Yo digo que los médicos tenemos una vocación, porque es una carrera que requiere obligadamente vocación. Por lo menos en el 90% de los casos uno encuentra que los médicos la tenemos, ¿cierto? Pero además, cómo combinamos esa vocación con lo que se debería convertir en una pasión. Y para eso hay que hacer un proceso que puede parecer como muy cliché, pero la verdad es que lo primero es que uno tiene que conocerse a uno mismo. Si me preguntan un médico recién egresado, ¿qué hago? Porque quiero tener un consultorio particular, yo le digo, conózcase usted mismo. Y le puedo hacer unas 10 preguntas y sé que no me las va a contestar. Entonces es lograr que me las conteste. Le ayudamos a eso también, a que lo elabore. Claro, que encuentre esas respuestas. Existen, inclusive mucho en las conferencias también, yo les recomiendo libros y les digo, mire, lea este libro. A los jóvenes, a quienes están saliendo, yo les digo, mire, siga estudiando medicina, pero que no sea el 100% de su vida la medicina. Trate de estudiar de otros temas, de gestión, administración, de finanzas, de manejo de personal, recursos humanos, de liderazgo. Todos esos temas es muy importante que comencemos a mirar de qué se trata. A veces a los médicos nos hablan de eso y dicen, no, yo no tengo tiempo para eso, yo no quiero aprender de eso, yo solo quiero ser médico. Pero la verdad es que si quieren construir una carrera exitosa, hay que comenzar por esa base. Nosotros queremos como construir el penthouse sin haber hecho la base ni los pisos iniciales. Y por eso es que pasa que muchas veces nos vamos al penthouse, que es, por ejemplo, conseguir dinero haciendo algo en medicina, pero cuando pasa un tiempo decimos, esto no era como lo que yo quería, y por eso muchos médicos abandonan la profesión, inclusive después de varios años. Entonces, la verdad es que yo le recomiendo, por ejemplo, autores como Simon Sinek, que habla de Encuentra tu porqué. Ese libro es maravilloso. Les digo, Stephen Covey, léanse Los 7 secretos de la gente altamente eficiente. Lean libros de Robin Sharma, el monje que vendió su Ferrari. Esos libros, pues se los digo porque fue mi proceso. Yo no lo estoy diciendo porque yo hice un curso, no, fue mi proceso. Yo me leí esos libros y yo dije, wow, me fueron abriendo como la mente. Y ahí fue que yo dije, pues realmente esto es una cosa que pocos médicos estudiamos y leemos, porque libros no, de medicina, películas de medicina, congresos de medicina, salimos a hablar con amigos de medicina. Exacto. Entonces, claro, pues no sabemos de estos temas. Entonces mi invitación para un médico que recién sale y que también lleva mucho tiempo es la misma. Hay que empezar por ahí. De hecho, por eso nuestro curso empieza por una parte que es cambio de mentalidad. Doctor, bueno, usted que ya tiene la trayectoria que tiene en su empresa, ¿considera que de pronto en las universidades debería haber como una materia o algo donde el médico le enseñe alguna cosa administrativa, porque el médico sale asistencial 100% y con una fobia a la parte administrativa impresionante? Entonces, ¿cree usted que de pronto sería importante tener alguna materia o algo donde les enseñen un poquito de administración? Hemos tenido contactos con universidades mostrándoles y contándoles sobre nuestro proyecto, y la verdad que la receptividad ha sido muy grande. Sin embargo, siempre nos dicen que que colocar en una facultad de medicina dentro de un pensum
una materia es como que una cosa casi que imposible. Y cuando uno ve además el contenido que tiene la carrera, no sabe ni dónde lo va a colocar, pues no hay espacio. Y eso pues me parece que sí, la respuesta es sí, pero pues no sé cómo pueda suceder. La verdad, ese es un sueño que yo tengo, que dentro de la facultad haya una materia y que esté en el último semestre y que hable no de administración, emprendimiento. ¿Por qué? Bien, Te digo por qué, porque el otro día tuve una asesoría con un médico de Cali y entonces le pregunté yo, bueno, ¿y usted cuáles son sus estudios? Yo estudié medicina en la Universidad del Valle y me especialicé en administración hospitalaria. Ok, ¿y usted qué hace? Trabajo en una EPS haciendo consulta. ¿Y la administración no le dio a usted herramientas para gestionarse usted mismo y su carrera? Me dijo, no, ya le enseñan a uno leyes, cosas contables, bueno, una cantidad de materias, no tengo ni idea de qué, pero nada que le diga, cambie la mentalidad, sálgase de la EPS o mire cómo tiene un pie afuera y el otro adentro, cómo hace usted para emprender, cómo hace usted para cobrar una consulta, cómo se vende una consulta, cómo se entabla una conversación con un paciente, eso no. Entonces, la orientación no sería como hacia la administración, sino más al emprendimiento. ¿Cómo se ve usted en 5 años? ¿Qué cree que va a haber en tecnologías, tanto de cirugía plástica como de su emprendimiento? Mire, cada día estamos pues más involucrados con la inteligencia artificial y yo creo que el presente no es el futuro, es el presente y es la inteligencia artificial. Y yo creo que las personas que hoy en día no estén avanzando en la tecnología se van a quedar atrás, como se han quedado atrás los que todavía no usan HIMED en sus consultorios para manejar las historias clínicas. Entonces, si hoy yo fuera a empezar apenas a mirar las historias clínicas, estoy tan lejos de la inteligencia artificial y cada vez la brecha se va ampliando. Entonces, yo creo que nosotros lo que debemos hacer es tratar de estar al día y no negarnos a que la tecnología está avanzando muy rápido y que si nosotros no corremos al lado de esa tecnología nos va a ir dejando. Entonces, pienso yo que hoy en día pues tenemos las historias clínicas, hace años era inconcebible tenerlas en la nube, ya están en la nube, entonces es toda una velocidad que uno no sabe qué va a haber en el futuro, entonces lo que tenemos que hacer es saber qué hay en el presente, por eso hemos hablado mucho en nuestros cursos y reuniones sobre inteligencia artificial, para que los médicos comiencen a aprender un poco más de gestión. Yo creo que este mundo que está naciendo hoy, que es tan analógico, es parte analógico y digital, el día de mañana eso va a ser digital 100%. Completamente. Claro, muy probablemente nosotros vamos a tener asistentes que nosotros les vamos a enseñar a darle asistencia a los médicos y que se van a conectar con médicos de muchas partes del mundo para hacer lo que nosotros hoy, nuestro equipo de Mumbo, hacemos con los médicos de una manera analógica. Hoy nos conectamos con pacientes, con colegas que están en Bogotá o en Barranquilla, en diversas ciudades, nos conectamos con ellos hablando uno a uno. El día de mañana probablemente muchas cosas de esas se pueden digitalizar. Hoy en día tenemos nuestro curso que tiene más de 10 horas de contenido y con el que pues no tenemos que estar nosotros ahí, sino que la persona en cualquier momento, en cualquier lugar va haciendo el curso y al final adquiere una cantidad de conocimiento y sobre todo un cambio de mentalidad que le va a ayudar a que de pronto esa brecha con la tecnología pues termine disminuyéndose y logrando los resultados que él quiera tener. Claro, Jaime incluso ya está también implementando inteligencia artificial y pronto saldrá un asistente virtual para los médicos. Yo creo que sí, que estamos como encaminados en que la inteligencia artificial es lo que nos va a mandar en el futuro definitivamente. Bueno, doctor, por último, un consejo para las personas que nos están oyendo. Usted ahora mencionó que hay unos tips para los recién egresados, en los cuales les haría unas preguntas y que está seguro que muchos no las responderían. Díganos 3 preguntitas que usted le podría hacer a esas personas recién egresadas y que de pronto la pueden contestar o no. Bueno, hay muchas preguntas, pero la verdad siempre tratamos de encontrar en los médicos varias cosas. Una, que nos enteremos de cuál es su pasión, saber qué es lo que lo apasiona realmente. Y para eso, pues hay que hacer un autoanálisis bastante dedicado. Y no solamente uno, también tiene que preguntarle a otras personas, a los familiares, ¿usted qué me ve haciendo a mí, qué yo hago a cualquier hora, a cualquier día, que no estoy pensando que me tienen que pagar, que no estoy pensando que me tienen que obligar, que lo hago voluntariamente, que lo hago feliz,
que no pienso en el horario, o sea, algo que realmente me apasiona. Por ejemplo, yo toco piano, entonces a mí me encanta eso. Nadie me tiene que decir, vaya y toque para esto, no. Entonces encontrar, cada uno de nosotros debería encontrar cuáles son esas cosas que te apasionan. Eso es fundamental. La pregunta de cuál es tu vocación, que si de pronto alguno todavía tiene dudas de cuál es la vocación, pues pasa. Yo tuve compañeros que su vocación realmente era de pronto conseguir dinero, lo que eso era lo que querían, y pues no está mal, ¿cierto? Pero como que identificarlo, tener claro cuál es la vocación, si la vocación es ayudarle a los otros. Entonces esa es la pregunta número 2, que identifica cuál es tu vocación. Y otra de tantas es cómo te visualizas en 15 años. Describe un día completo, desde el desayuno hasta que te acuestas. ¿Qué haces? ¿Con quién estás? ¿Cuál es el horario? ¿De qué estás disfrutando? ¿De qué no estás disfrutando? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es tu casa? Eso es súper importante porque es el sueño que uno tiene. Y para construirlo, pues nosotros podemos ayudar, pero hay que tener ese norte muy claro. Entonces esas 3 preguntas le haría yo, entre otras. Cuéntanos, o sea, cuál es tu consultorio, dónde está ubicado, como toda esa parte que pueden los pacientes de pronto llamarte y contactar. Claro, tanto para los pacientes como para los médicos. Estamos en Medellín, esta es la Torre Médica del Tesoro número 2, el consultorio 1553. Para contactarnos como pacientes nos encuentran en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde somos más activos, como drjes, lo que significa drges.co. Esa es la página del consultorio. Y quienes sean médicos y de repente les atrae alguna de estas ideas que hemos hablado, nos encuentran en Mumbo-Col. Mumbo-Col. Muchas gracias, doctor. Hemos terminado la entrevista, ha sido un placer. De todas formas, la audiencia va a conocer un poquito más de usted, tanto sus pacientes como los colegas, que los colegas tienen que aprender como esa parte administrativa, tienen que manejar su consultorio. Entonces, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti y a Jaime pues, por esta iniciativa, me parece espectacular. Gracias.